Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Martes 18 de agosto. Titulares. Sin avances concretos, así termina la reunión entre Netanyahu y el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Jared Kushner. Dice que el desarme del Hamás podría comenzar en 30 días, pero no brindó más detalles. España deja en libertad condicional a Inocente Montano, el excoronel salvadoreño acusado por el asesinato de 5 jesuitas durante la Guerra Civil de El Salvador. La decisión fue tomada por cuestiones de salud. Y en Colombia, las heridas siguen abiertas a una semana del terremoto que azotó el país. El presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella recibe duras críticas por la manera en que enfrenta esta tragedia que deja hasta el momento un saldo de cerca de 300 muertos. Estos son nuestros titulares. Comenzamos con el informativo. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Jared Kushner, yerno de Trump, se reunió este lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien le hizo una nueva propuesta en busca de avances del plan para la paz en la Franja de Gaza. Concretamente, que un general estadounidense vigile el desarme del Hamás. Kushner promete avances sobre este desarme del Hamás en 30 días y que con suerte se retirarían algunas armas, dijo en una entrevista a Fox News. Más detalles de esta reunión con Paola Ariza. El encuentro se produce en momentos en que Washington intenta reducir las diferencias entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre la implementación del plan de paz en Gaza impulsado por Trump. Su yerno Jared Kushner ya se había reunido el domingo con miembros de la delegación de Hamás en Egipto e insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que este no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza. En la reunión de hoy con las partes israelíes acordaron que la primera etapa hacia la desmilitarización consistiría en pedir a Hamás que entregue sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense, aunque de momento los estadounidenses no han confirmado esta información. Recordemos que Hamás dio su visto bueno a finales de julio a la hoja de ruta estadounidense destinada a poner en marcha la segunda fase del plan que prevé el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino, pero Netanyahu rechazó el texto y exigió un verdadero desarme, posición en la que se mantuvo hoy en la reunión. Hasta el momento no hay voluntad ni de Israel ni de Hamás para encontrar un acuerdo y precisamente para conocer por qué no avanza el plan de paz propuesto por Washington y hablamos con Khaled El-Jindi, especialista de Medio Oriente. Escuchemos su análisis. Hamás e Israel mantienen posturas diametralmente opuestas. Hamás afirma que solo se desarmará si se produce simultáneamente una retirada israelí de la Franja de Gaza. Por su parte, Israel sostiene la postura contraria. No se retirará ni tomará medida alguna hasta que Hamás haya sido completamente desarmado. El problema radica en que eso no es lo que estipula el acuerdo. Ambas partes discrepan ahora sobre puntos en los que previamente habían coincidido. Considero que el rechazo de Netanyahu a la hoja de ruta está estrechamente vinculado a las elecciones. Teme que cualquier señal de transigencia o moderación suscite críticas por parte de los extremistas de su coalición, cuyo apoyo necesita para mantenerse en el poder. Ellos no desean ver ningún avance hacia un alto el fuego. De hecho, nunca quisieron este plan de alto el fuego desde el principio. Este lunes, también en Israel, el Likud, el partido del primer ministro israelí, celebró sus primarias de cara a las elecciones del 27 de octubre. Una encuesta del periódico local israelí, Maariv, pone a Netanyahu en segundo lugar con un 38%. El ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, va en primero con 49%.
La justicia española otorgó la libertad condicional al excoronel salvadoreño Inocencio Montano, quien cumplía una condena de 113 años por asesinar en El Salvador a 5 jesuitas españoles en 1989, durante la Guerra Civil. La resolución tiene que ver con su estado de salud, pues tiene 84 años, una enfermedad renal muy grave y sufre delirios. Montano vivía en los Estados Unidos desde 2001. En 2011 fue detenido por sospecha de fraude migratorio y fue extraditado a España en 2017. Ahora será llevado a una residencia para enfermos terminales en Aranjuez, al sur de Madrid. En Colombia, siguen abiertas las heridas a una semana del terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país, dejando cerca de 300 muertos, centenas de edificios colapsados y miles de heridos. El gobierno de Abelardo de la Espriella recibe duras críticas por la manera en que ha atendido el desastre. Así informa desde Cali nuestra corresponsal Carmen Rengifo. Casi 2 minutos de un terremoto de magnitud 7.4. Una semana después, las cifras son devastadoras. Cerca de 290 muertos, casi 4.000 heridos, más de 140 desaparecidos y 96.000 viviendas destruidas o averiadas. Cali, Pereira, Chocó y el eje cafetero son las zonas más afectadas. Miles de familias siguen fuera de sus casas, en albergues, algunos de ellos acondicionados por los mismos ciudadanos. La emergencia ha desbordado la capacidad de atención en clínicas, hospitales y en especial en las morgues. El terremoto sorprendió al nuevo presidente Abelardo de la Espriella con apenas 3 días en el cargo. Un gobierno cuestionado por las trabas iniciales a equipos internacionales de rescate, justo cuando cada minuto era decisivo para encontrar sobrevivientes. En las últimas horas volvió a provocar críticas al repartir balones de su campaña electoral durante una visita en una zona con miles de damnificados, quienes reclamaban alimentos y ayuda. Una semana después, la emergencia sigue abierta y también los cuestionamientos a un gobierno que ha improvisado y rectificado decisiones en plena tragedia. Desde Cali, Colombia, Carmen Andrea Rengifo. Al momento del terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, seguía al mando de Javier Pava, en función desde el gobierno de Petro, y quien fue señalado por las nuevas autoridades como el responsable de haber rechazado la ayuda internacional. 2 días después del terremoto dejó el cargo, que asumió el geólogo David Tamayo. Nuestra compañera Raquel Villaécija conversó con Javier Pava, quien asegura que sí solicitó la ayuda internacional, pero denuncia un comportamiento sospechoso de la Cancillería colombiana al momento de seleccionar los países. Escuchémoslo. Es sospechoso. Claro, porque el martes, cuando yo me reúno con el canciller, él me dice que recibió ofrecimientos de equipos de búsqueda y rescate de Israel, de Estados Unidos, de El Salvador y de Perú. Yo le pregunté que si tenía apoyo o ofrecimiento de México y de Chile, porque con ellos hemos trabajado y que son, digamos, de los que más tenemos empatía para ese tipo de operaciones. Me dijo, no, de ninguno de los 2 países hemos recibido ofrecimiento. Entonces, los que tenía a mano él que han ofrecido eran estos 4. Y pues insistían que aceptáramos el de Israel, pero el equipo de Israel pues es para un tipo de apoyo en edificios pesados, placas pesadas, que no era lo que se necesitaba, sino en grupos Yusar medianos que nos servían más los de México o los de Chile. Pero él me dijo, no, eso no tenemos ofrecimiento. Los del equipo de El Salvador pues son equipo que no está acreditado, y los equipos de Perú pues tampoco están acreditados para un tema de garantizar que nos den resultados eficientes en las operaciones. Era Javier Pava, exdirector de la UNGRD. Además de ayuda de equipos de rescatistas, de la Espriella solicitó a Donald Trump que apoye a Colombia suspendiendo los aranceles del 12,5% que Estados Unidos aplica a sus productos. Hasta el momento no hay respuesta por parte de Trump. Pasamos a Chile. Este martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquenda, comienza una gira por Asia. La primera parada es China, país a donde José Antonio Kast, el mandatario chileno, viajará en noviembre. Aunque Kast asume estar del lado de Trump, Chile intenta mantener un equilibrio en temas comerciales con China, su principal socio comercial, y de quien obtiene un superávit de más de 14.300 millones de dólares. Y esto a pesar de las presiones de Trump para alejarse del gigante asiático. Este es el análisis del consultor en negocios internacionales Andrés Muñoz Espinosa. La realidad es que el gobierno de Trump está peleando una a una las fichas de Latinoamérica, que es su zona más grande de influencia, y en todos los países ha hecho mucha presión, especialmente con todos los proyectos en donde está involucrado
China. Ejemplo, Panamá, en el canal de Panamá, donde fue obligado a vender a BlackRock y retirarse totalmente. En Costa Rica también prácticamente China tuvo que salir casi de todos los proyectos, y efectivamente en China con el tema del cable de fibra óptica hubo mucha presión y la hay todavía. Pues Chile realmente sí tiene su comercio y su inversión casi que dividida equitativamente entre Asia, América, incluyendo Estados Unidos y Europa, pero es el único país que puede darse el lujo de poder tener destruida su balanza comercial, mientras otros países de Latinoamérica todavía están muy unidos a la inversión y al comercio con Estados Unidos. Sin embargo, China ya es el segundo socio comercial casi en todos los mercados de Latinoamérica, pero por el tema de importación, no de exportación. También quien se encuentra en el continente asiático es el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, de gira desde el domingo pasado y hasta el 28 de agosto. En estos momentos se encuentra en China, luego viajará a Singapur y acabará en Vietnam. En Lima, capital de Perú, una lluvia torrencial del domingo inundó zonas del sur que siguen afectadas este lunes. Se reporta el colapso de alcantarillas y cortes de energía necesarios por cuestiones de seguridad. Así explicaba este lunes el gobierno, que también asegura que se trata de un fenómeno atípico, ya que en esta ciudad la lluvia es rara en invierno. Y seguimos hablando sobre el medio ambiente y de un tema que tiene que ver con la falta de lluvia y de agua, porque este martes comenzó la COP17 en Mongolia, dedicada a la desertificación. Varios países del continente que sus suelos son vulnerables a ese fenómeno buscan que se regeneren y que sigan siendo productivos. Entonces, líderes mundiales buscarán soluciones del 17 al 28 de agosto a la desertificación, un fenómeno que nos explica Rafael Morán. Es un fenómeno que afecta ya el 40% de las tierras de nuestro planeta, en particular en los países pobres. La degradación de los suelos, causada por las prácticas agrícolas intensivas, el sobrepastoreo, la deforestación, la urbanización y la sequía. La degradación de los suelos tiene varios efectos. La desertificación del suelo, como en el noreste de Brasil o en España, la salinización de las tierras agrícolas, la erosión del suelo y la contaminación por residuos industriales. Estos fenómenos reducen los rendimientos agrícolas y los recursos hídricos. Durante la COP15 en 2022, las 196 partes se comprometieron a restaurar 1.000 millones de hectáreas por año hasta 2030. Entre las soluciones están la restauración de manglares y bosques, la agricultura sostenible como la agroforestería o el silvopastoreo, pero estamos aún lejos de alcanzar este objetivo debido a la falta de financiamiento de los países industrializados como en las cumbres climáticas. Uno de los objetivos de esta COP, Conferencia de las Partes, es convencer a los gobiernos, bancos e inversores de que inviertan en la restauración de tierras y detengan los métodos industriales que destruyen los suelos. México es uno de los países en América Latina más afectados por la desertificación, que está poniendo en peligro sus selvas y bosques templados, además de agravar los suelos de zonas áridas. 40% del territorio mexicano es árido o semiárido. Argentina también es uno de los países más vulnerables a la desertificación, pues las tierras secas ocupan el 70% del territorio nacional. Lo decíamos en el noticiero, el ex coronel Inocencio Montano, acusado de cometer una masacre contra 5 jesuitas en El Salvador en los años de la Guerra Civil, obtuvo libertad condicionada por cuestiones de salud en España. Nuestro compañero Carlos Pizarro habló con su abogado, quien asegura que seguiría en prisión si hubiese sido juzgado en El Salvador. El excoronel Inocente Orlando Montano fue el primer militar salvadoreño que respondió ante la justicia española por la muerte de 5 jesuitas en 1989. Tras ser condenado a 133 años y 3 meses de cárcel en 2020, ayer se le otorgaba la libertad condicional por razones médicas tras una petición generada por la prisión donde cumplía condena. Radio Francia Internacional habló en exclusiva con el que fue su abogado defensor, Jorge Agüero Lafora, quien reaccionó a la excarcelación de su cliente. Bueno, nosotros defendimos a Montano durante el juicio principalmente y luego en los recursos que se presentaron ante el Tribunal Supremo. En el momento de la ampliación de la medida de prisión provisional solicitamos en su momento ya la liberación por la situación en la que se encontraba de salud. Yo entiendo que el paso del tiempo, una era una persona mayor. Bueno, el Código Penal recoge la posibilidad de esa suspensión extraordinaria de la pena, pues en la medida en que el Código Penal no intenta
aplicar una pena desproporcionada. Y cuando uno está en una situación con una enfermedad incurable, lo lógico y normal, por razones de dignidad y humanidad, normalmente es de aplicación, ¿no? El hecho de que el juicio se llevase a cabo en España ayudó a que su cliente saliese liberado, cosa que a lo mejor en El Salvador no hubiese sido posible. Sí, efectivamente, el Código Penal español pues es garantista en este sentido. Nosotros defendíamos en su momento que España no era competente para enjuiciar estos hechos, por cuanto, la calificación de los mismos pudiera ser de asesinato. Entendíamos que no encuadraban en el tipo penal de asesinato terrorista, que era la calificación jurídica que permitía al Estado español juzgar unos hechos cometidos en el extranjero. Partiendo de esa premisa, no habría tenido que ser necesario a este punto. Entendíamos que se le aplicaba una interpretación del delito actual, terrorismo, para unos hechos previos a la configuración penal que se le da en este momento. Por tanto, la intención era haber llegado hasta las instancias más altas, pero la situación médica y la edad con la que tenía en su momento mi cliente, finalmente no acudimos, ¿no? Según el Ministerio Público Español, en el año 1989, cuando se produjo el crimen, la orden religiosa estaba ejerciendo de intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a fin de encauzar unas negociaciones de paz. Montano fue el primer autor intelectual de la masacre condenado por estos hechos. Mientras, el presidente salvadoreño y comandante de las Fuerzas Armadas en el momento de la matanza, Alfredo Cristiani, y un grupo de militares serán juzgados próximamente en El Salvador por este mismo caso. Llegamos al final. Tengan un estupendo día y lo invitamos para el próximo noticiero RBS. Esto está muy bueno. Estás escuchando Radio Boom Show.